Audiencia, sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Archivos Perdidos. Hoy voy a platicarles sobre esos encuentros paranormales y sucesos inexplicables que ocurren en el metro de la Ciudad de México. Porque sí, hemos escuchado historias de fantasmas en los túneles, en las estaciones más solitarias o en los vagones más vacíos. Vivir esto es aterrador sin duda alguna. Pero existe algo más. Algo mucho más extraño que no tiene que ver con apariciones, pues hay quienes aseguran haber vivido fallas en el tiempo, trayectos que se repiten, estaciones que aparecen 2 veces, o llegar a pasillos o estaciones que no existen. Pero basta de tanta intro, y te invito a que lo descubras tú mismo. Así que vayamos con los relatos que hace 2 años se perdieron. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Voy a contarles un secreto ya que nadie sabe sobre esto. Me pasó ya hace 20 años. Aún trabajo en el Zócalo y diario, excepto cuando descanso, tomo el metro de la línea 2 que va hacia Taxqueña. Esa ocasión que me subí al metro eran más o menos las 6 de la mañana. Sí, me sucedió justo a plena luz del día. Venía transbordando y viendo a las personas entrar y salir del andén. Cuando paramos en Portales, la gente que venía conmigo en el vagón se salió. Me quedé yo solamente. No es nada raro, me pasa muy seguido, pues son trabajadores del turno nocturno tal vez. Me di cuenta que todos se bajaron y que no quedó nadie ahí. En ese tiempo no tenía celular y para distraerme siempre compraba un periódico en la entrada del metro. Es por eso que me distraje leyendo las noticias. Por varios segundos hubo un silencio muy profundo. Pero lo quebró alguien. Escuché a alguien toser al frente de mí. Rápidamente bajé mi periódico y alcé la mirada. Alguien al frente del asiento de discapacitados estaba parado. Era un hombre, uno muy alto que apenas si cabía en el convoy. Tenía que agacharse para que no se pegara en la cabeza. Vestía un traje completamente negro muy elegante. Noté que llevaba debajo de la ropa un traje de látex gris que le cubría todo el cuerpo, supongo, pues su cabeza y sus manos eran de ese color. Yo no me le quedé viendo mucho tiempo, pero al parecer sintió mi mirada. Volteó y vi que no tenía cara, pues el traje de látex se lo tapaba. Al verme hizo la cabeza de lado a lado, como si me estuviera diciendo que no. Aquel hombre se acercó un par de asientos más y se sentó casi pegado al frente de mí. Aquí fue cuando me di cuenta que no era un traje de látex, era su piel. Era así él, color gris y cuarteado. Cuando lo vi me quedé frío. Aquel hombre solo se llevó su dedo índice a donde debería estar su boca y me dijo en señas que me callara. Yo pasé saliva con mucho esfuerzo mientras le decía que sí. Me volteé a la ventana y seguí leyendo muy nervioso mi periódico. Al momento de llegar a Ermita, yo me bajé del andén haciendo cero contacto con él. Muchas personas entraron y cuando cerraron la puerta, me di la vuelta para ver cómo reaccionarían ante este ser. Pero quien estaba sentado ahora en ese lugar era un humano. Tenía la misma ropa, la misma altura, tan grande, pero ahora lucía como uno de nosotros. No sé quién es ni me interesó investigar. Me da miedo. Y hoy, aún en esta época, pienso en qué habrá sido aquel ser, o quién habrá sido. Soy un usuario muy frecuente del metro de la Ciudad de México, pues trabajo en Santa Fe, y diario tengo que transbordar en la línea rosa, y justo en esta estación pero de noche, como a las 11 mientras iba de regreso a mi casa, estaba esperando el metro, pero estaba pegado al túnel. Sí había gente, pero muy poca. Pude ver unos cuantos en la zona del medio y las demás personas hasta el frente. A esta hora casi nadie toma los vagones del final, ya sea por peligro o por otras cosas. Al llegar al metro pude ver que en el penúltimo vagón venía gente, pero el último estaba vacío.
Así que entré al último vagón. Me senté en el asiento donde van las personas de la tercera edad o las embarazadas y miré a mi alrededor. Pensé que estaba solo, pero no. Cuando el metro cerró sus puertas y arrancó, vi a una niña en los asientos del fondo, pegada a la ventana. Ella estaba frente hacia mí. Cuando la vi me saludó entusiasmada. Yo le devolví el saludo. Parecía buena niña, una niña de casa. Venía peinada con 2 coletitas y vestía un vestido rojizo con blanco. Pero ella venía sola. Quizá perdió a sus papás en la estación anterior. Eso pensé. Yo no le di tanta atención, pues hay niños que ya saben andar en el metro perfectamente. Así que saqué mi celular y mientras estaba viendo Facebook y mandando mensajes por WhatsApp, pude ver de reojo que la niña se venía acercando hacia mí, poco a poco cambiándose de asientos, hasta que ella se puso a un lado de mí. En esos asientos que al sentarse dan la espalda, pero ella se puso dándome la cara. Yo volteé la mirada y estaba recargada en el asiento con sus brazos, tocando su barbilla con sus manos. «Hola, señor», me dijo con una voz tierna. Le calculo unos 8 o 9 años. Yo le respondí hola nuevamente y le dije que por qué estaba sola, que si acaso no le daba miedo. Ella no me respondió, solo se me quedó viendo. Yo esperé la respuesta, pero como no me la dio, decidí ignorarla y seguir viendo mi celular. «Señor, ¿me podría amarrar mis agujetas, por favor?», escuché, y volteé a verla y le dije que sí. Me paré de mi asiento y ella también se paró en medio del vagón. Me hinqué para amarrar sus agujetas, pero su vestido era largo. Tocaba el piso, por eso le dije que por favor se destapara sus zapatos. Antes de hacerlo, ella se echó a reír, y después comenzó a subir su vestido lentamente. Pero después, de un solo movimiento, se lo subió rápido, dejándome ver que no tenía pies, ni siquiera piernas. Estaba flotando. Al ver esto, sentí cómo mi corazón se paró por un momento. Quise dar un paso, pero solo un pie me respondió y caí hacia atrás. En el suelo del metro me quedé un par de segundos y después me levanté. Llegué hasta el final del vagón, donde está una ventanita que deja ver hacia el otro vagón. Les grité a todas las personas que me ayudaran y varios se me quedaron viendo. Yo grité más fuerte porque podía ver el reflejo de la niña parada justo atrás de mí. En mi desesperación no me di ni cuenta cuando llegué a la otra estación. Toda la gente que entró se me quedó viendo y varias personas del otro vagón sí llegaron a decirme que qué me había pasado, que en qué me podían ayudar. Salimos del andén y con mucho miedo les conté lo que me pasó. La mayoría me insultó y siguió su camino, pero 2 personas me dijeron que me calmara, que esa niña sí se aparece, pero que no hace nada, que solo era el susto. Entendí algo así, que es un fantasma que recorre el metro de la Ciudad de México. No entiendo cómo algunos pueden tomar esto como algo normal, pues para mí fue la peor experiencia que he tenido en toda mi vida. Bueno, no sé cómo iniciar esto o si al menos me van a creer. Mi nombre no lo diré, ya que aún sigo trabajando en el metro como conductor. Y como ahora hace 7 años entré a mi turno normal a las 5:30. Fui a la zona de garage, me preparé y comencé a operar como cualquier día. Ya eran las 8 de la noche. Estaba manejando la línea 3 del metro de la Ciudad de México, Indios Verdes Universidad. Recuerdo que estaba lloviendo. Nada fuerte, solo una llovizna ligera. Y es que les digo, todo estaba normal. Empecé por Universidad, llegué a Copilco, Miguel Ángel de Quevedo, Viveros, y así manejé hasta que me dirigí a Niños Héroes. Antes de llegar a esta estación, hubo un pequeño apagón de no más de 10 segundos. No hubo problemas,
La energía regresó y seguí avanzando. Llegué a Niños Héroes y dejé a las personas abordar y que salieran. Cuando ya estuvo todo listo, mandé el anuncio y cerré las puertas. Quise arrancar, pero parecía trabado el mando. Nuevamente intenté y avanzó un poco, pero se frenó. No era mi culpa. El metro la mayoría de veces se conduce automáticamente. Pensé que había una falla o algo. Sin embargo, al tercer intento, ahora sí avanzó. La siguiente estación sería Valderas. Pero en el túnel ya se sentía algo extraño, como una pequeña y casi imperceptible corriente eléctrica. No sé cómo explicarlo, solo así. Al salir del túnel, el metro se comenzó a detener y avanzó muy despacio. Había mucha gente en la estación esperándome, pero toda la gente se veía diferente, muy diferente. El peinado de algunas mujeres eran voluminosos con flecos grandes y con ropa clásica de una época atrás. Sus vestidos eran largos y otras llevaban pantalones acampanados y con parches. Los hombres, algunos vestían de rockeros, su pelo largo. Vestían solo un chaleco abierto y dos llevaban una grabadora de cassette, escuchando su música. Otros iban en traje muy anticuados. Me impresioné tanto cuando vi que muchos de los hombres estaban fumando cigarrillos o puros mientras esperaban el metro. Es bien sabido que está prohibido desde el 2006, o quizá mucho antes. Estas instalaciones, lo poco que vi, noté que eran más nuevas y muy diferentes. No lo quería creer. Sin embargo, me di cuenta que esto en realidad me estaba pasando, pues al poner más atención a la estación, vi que los policías, sus uniformes eran otros, y cuando volteé a ver a las propagandas, estaban algunos carteles con fechas muy antiguas y de tiempo atrás. Hablaban algo así como de un mundial. La verdad no soy fanático del fútbol, solo noté eso, y la fecha, 1986. Los usuarios, al ver que mi metro iba muy lento, comenzaron a apurarme y a silbarme. Pero yo estaba tan impresionado. Había escuchado historias donde la gente jura haber visto personas de otra época. Pero no las creía, pues yo he trabajado años en el metro y nunca me había pasado. Pero al ver esto, las personas, los policías, las estaciones, todo alrededor me gritaba que definitivamente estaba en otra época. Yo no tuve el valor para pararme en la estación, así que solo ignoré de cierta manera a las personas y me seguí derecho. Traté de comunicarme con mi jefe, pero no había señal. Entré de nuevo al túnel. Se suponía que la siguiente estación sería Juárez. Ahora, sé que tal vez algunos no me creerán, pero que no crean no significa que no me haya pasado o que no exista. Bueno, aquí les va otra cosa. Yo tenía que salir a Juárez, que era la estación que seguía obviamente. Pero cuando llegué a Valderas otra vez. Era como si ni siquiera hubiera llegado. No lo entiendo. ¿A dónde me metí? Trato de explicarlo todas las noches, pero no puedo. Es muy confuso. Al llegar de nuevo a Valderas, noté que ahora sí, todas las personas eran de la época donde vivía actualmente. Los policías eran los que yo conocía y también las instalaciones. Detuve el metro y abrí las puertas. Pensé que nadie iba a venir a cuestionarme lo que había pasado. Sin embargo, algunas personas tocaron la ventana y me comenzaron a decir que si había visto lo que ellos. Les dije que sí, que no sabía qué había pasado. Por varios segundos me cuestionaron sobre cómo le hice, sobre qué estaba tramando, y hasta me amenazó una chica diciéndome que le tenía que pagar su celular, pues intentó grabar pero se le apagó y ya no encendió. Minutos después de aclarar las cosas y decirles que no tenía la mínima idea de lo que había pasado, se fueron. Tal vez más por prisa o la presión de las personas que estaban queriendo que arrancara el metro. Mi turno siguió normal todo ese día.
Hablé de esto con algunos jefes y hasta mandé un comunicado, sin embargo me ignoraban. Evadían mi plática, me cambiaban de tema o no querían escucharme. Quizá estoy yéndome muy lejos pensando que ellos saben algo, o tal vez solo en verdad me ven como un loco. Espero que aquí sí me crean, porque allá afuera hay muchos testigos de esto, muchas historias como esta que aún no han sido reveladas. Esto fue todo. Esta fue mi experiencia dentro del metro de la Ciudad de México. Quiero compartirles mi experiencia en el metro de la Ciudad de México. Cuando era niño viajaba muy seguido en el metro, pues mis padres cada fin de semana buscaban una distracción para que saliéramos de la rutina. Ya saben, visitar murales, monumentos, museos, bibliotecas o incluso mercados. Es por esto que el metro se volvió nuestra principal forma de transporte, y desde entonces lo ocupo para todo. Hace 4 años mi novia regresaría de un viaje de Querétaro, a quien no había visto en casi un mes. Yo la extrañaba y le dije que la recogería en la terminal de autobuses. Me dijo que su autobús partiría a las 6 de la mañana y llegaría en 3 horas. Pensaba desayunar y salir de mi casa al menos media hora antes para que llegara, pero no fue así. Una noche antes preparé mi ropa para el otro día, cargué mi celular y me dispuse a dormir. A la mañana siguiente desperté adormecido al baño y pude escuchar a mi vecina gritarle a su hija. Esto pasaba todos los días antes de que la llevaran a la escuela, por lo que rápidamente tomé el celular para ver la hora y noté que no había enchufado el cargador a la corriente. Entré en pánico por la hora. Rápidamente me vestí y salí de mi casa. Por suerte encontré un taxi. Agitado le pregunté al taxista por la hora. «Son las 5, joven». Me tranquilizó saber esto, pero también me di cuenta de mi grave error. Ahora tendría que esperar a mi novia por 4 horas. Entré al metro para esperarla en la estación Observatorio, pues sabía que iba a pasar forzosamente por ahí. A esa hora, como saben, la circulación de la gente es bastante alta, así que me mantuve entretenido viendo a las personas apuradas corriendo de aquí para allá. Y como les dije, mi celular estaba sin batería y no tenía manera de mantenerme ocupado. Así que se me hizo muy, pero muy lento el tiempo. Constantemente preguntaba la hora a las personas que iban pasando. La última hora que pregunté fue a un policía que estaba ahí, quien amablemente me dijo: «Son 15 para las 8». Me senté en las escaleras, cerré los ojos por un momento y no sé a qué hora me quedé dormido. Desperté de golpe. Noté que no había nadie en la estación. Se me hizo raro que la estación estuviera sola. Bueno, prácticamente sola. Solo estaba el señor de intendencia limpiando los pisos a lo lejos. Me quedé un rato más, ahí sentado en lo que terminaba de despertar bien. Pero una mirada me hizo fijar mi atención en los pies de las escaleras. Era una mujer con el cabello desarreglado y un viejo vestido negro, largo. La mujer me sonreía. Pensé que solamente era cortés, así que le regresé una sonrisa con una mueca y seguí pensando en qué hacer. Pero la mirada de esa mujer me desconcentró, ya que seguía viéndome con esa sonrisa. Me incomodé un poco, pero no le tomé importancia. Tal vez está mal de la cabeza, pensé. Luego de algunos segundos, la mujer extendió su sonrisa, haciéndola más grande. Sus ojos me parecían aterradores, pues su pupila se veía más y más abierta. Inmediatamente parpadeé y cuando abrí los ojos, la mujer estaba unos escalones más arriba. Fue en cuestión de milisegundos. Noté que su sonrisa seguía haciéndose más y más grande. Casi le llegaba de oreja a oreja. Fue en ese momento cuando pude ver sus dientes, algunos en forma de picos. Entré en pánico. Era como si de alguna forma estuviera hipnotizado por su horrible rostro. Poco después volví a parpadear.
Al abrir los ojos me di cuenta que ahora estaba más cerca de mí. Comencé a subir las escaleras intentando no cerrar los ojos ni un momento. Cuando las escaleras se acabaron, me levanté y retrocedí lo más rápido que pude. Luego tropecé con mi novia. Ella se emocionó, pero yo no supe responder. Me preguntó que por qué tenía esa cara. Ni siquiera podía hablar, ni siquiera podía darle una explicación. Cuando volteé para señalarle a esa señora de la sonrisa, ya había desaparecido, y el flujo de gente ahora ahí estaba de nuevo. Investigando en internet me di cuenta que lo que vi, aquella mujer que vi, es un ente, y muchas personas en el metro la han visto. Se le conoce mejor como la mujer sonriente. Ahora puedo afirmar que esta leyenda urbana es real. Hola comunidad, soy de Valle de Chalco, pero trabajo hasta la Ciudad de México como policía auxiliar. Como sabrán, en la línea 12 del metro sucedió una terrible tragedia. Pero esto que me pasó, me ocurrió algunos días después de que reabrieran este tramo. Esta ocasión ya habíamos cerrado las entradas del metro y yo me aseguré de que en mi zona ya no hubiera nadie. Recorrí toda la estación Olivo de abajo arriba y aquí arribita me quedé. Me recargué en una pared y le marqué a mi esposa por primera vez en el día. Llevaba 5 minutos platicando con ella, cuando se comenzó a escuchar como una persona comenzó a gritar a lo lejos. Mi esposa me dijo que si era de donde estaba. Yo le dije que sí, que tal vez era en la calle, pues la estación no estaba subterránea. Seguí platicando con ella otros 5 minutos cuando empecé a escuchar varios lamentos de hombres y mujeres. Le dije a mi esposa que me esperara, que iba a checar quién se había metido. Aquellos lamentos provenían de la parte de abajo, así que caminé hasta las escaleras. Estas mismas están algo largas, y desde arriba pude ver a varias personas sentadas en los peldaños. Les grité desde arriba, pero no me hicieron caso, así que bajé. Pude ver que eran muchas personas, mujeres y hombres sentados. Todas estaban llorando, tapándose el rostro con las palmas de las manos o con sus rodillas. Me acerqué a una mujer gordita, chaparrita, que vestía muy elegante. Ella estaba llorando despacio. «Hey, señora, ¿qué sucedió?» Pensé que mis compañeros los habían metido por alguna emergencia, pues la mayoría se veía lastimada. Pero la señora ni siquiera volteó a verme. Las demás personas estaban un poquito más abajo. Unas estaban repletas de polvo como si vinieran del trabajo. A la derecha, pegado a la pared, vi a un señor que lloraba con la cara escondida en sus rodillas. «Señor, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué los trajeron aquí?», le dije, pero tampoco me respondió. Estar rodeado de personas llorando me puso nervioso, así que les radié a mis compañeros, pero el radio parecía fallar. Las personas de abajo parecían estar muy lastimadas y no paraban de llorar. La verdad sí me puse nervioso, así que saqué mi celular para mandar mensaje al grupo de WhatsApp. Sin embargo, no había señal. Tuve que subir hasta la estación Olivos para que agarraran los datos. Solo así salió la llamada. Le dije a mi jefe que abajo tenía mucha gente llorando, que unas parecían estar bien, pero otras estaban algo llenas de polvo y lastimadas. Mi jefe no la pensó 2 veces y mandó a la policía preventiva. Minutos después, aun cuando bajé de las escaleras, pude ver a estas personas llorando en el mismo lugar. Caminé hasta encontrar a los policías y al llegar a las escaleras, toda esta gente ya no estaba. Subimos para ver si estaban en la estación, pero no, estábamos solos. Algunos policías dijeron que tal vez se habían metido por el túnel. Accedí a buscarlos con ellos, pero jamás encontramos a alguien.
Se retiraron algo molestos, y no los culpo. Tampoco supe qué pasó. Ya de regreso a la casa, le conté esto a mi esposa, y ella me dijo y me afirma que a lo mejor son las personas que fallecieron en esa caída del metro. Yo la verdad no creo tanto en lo paranormal, pero esto me deja pensando mucho. Me da terror que por unos momentos estuve rodeado de fantasmas. Escribo esta historia con mucho respeto por lo que sucedió, pero esto que cuento también es 100% real. Muchas gracias por prestarme atención. Hola, siniestros. Hoy, siendo 2 de enero de este mismo año, me pasó algo que quiero contarles. Yo soy un estudiante de universidad. Diario tengo que abordar el metro de la Ciudad de México, específicamente en la línea del Rosario, hacia Barranca del Muerto. Donde lo tomo es en Mixcoac, y ese día, como siempre saliendo, tomé este camino. Eran alrededor de las 3 de la tarde, no era tan noche. A esta hora también no había tanta gente, y en el vagón donde estaba casi vacío. Unas cuantas personas al fondo, pero nada más. Yo estaba sentado y cuando noté que solo faltaba una estación para llegar a mi parada, San Pedro de los Pinos, me acomodé mi mochila, dejando de ver el camino quizá 2 segundos nada más. Escuché cómo se paró el metro y abrió las puertas. Yo me salí del andén, sin embargo, noté que la estación en la que estaba no era la estación correcta. Ahora estaba en Tacubaya, una estación después de donde se supone que tenía que bajar. Cuando vi esto, por poco me desmayo porque estoy seguro que la siguiente estación era San Pedro. Me quedé helado. No supe cómo reaccionar y solo me acerqué a un policía a relatarle esto. A pesar de ello, el policía solo me miró como un loco nada más y me dijo que si no había ingerido algo. Pero no, yo sé muy bien lo que pasó y cómo en 2 segundos el metro se saltó una estación. ¿A ustedes les ha pasado algo igual? Gracias por leerme. Tal vez ustedes no me crean porque si me lo contaran lo que pasó, jamás lo hubiera tomado en serio. Lo que les quiero contar es que yo llegué a una estación fantasma literalmente. Esta ocasión en la que me tocó vivir este suceso paranormal fue hace más de 9 años en la estación de Chapultepec. Yo siempre me bajo en esta estación para ir a casa. Sin embargo, esa noche bajé como de costumbre, pero desde que iba en el andén, me quedé solo prácticamente. Cuando bajé, obviamente no bajó nadie conmigo. Esto no es extraño, pero al abrir las puertas del metro, la estación se veía abandonada. No es que estuviera solitaria, no. La estación estaba casi en ruinas, y en el aire podía verse una neblina muy suave. La mayoría de las luces que estaban al fondo no servían, y eso hacía que se viera aún más oscuro. Jamás había visto esta estación de esta manera, y menos en la mañana que yo lo abordé. Al caminar entre esta estación, pude ver que no habían salidas, pero sí escaleras para ir hacia arriba. En medio de la oscuridad, estuve caminando por el pasillo por un par de minutos, y noté en serio que no habían puertas para ir a otro lado. Además, el escenario era terrorífico, pues me encontraba prácticamente sola en medio de una estación fantasma. Quise buscar ayuda, quise buscar a alguna persona o policía que siempre están aquí, pero nadie estaba en la estación. Al asomarme nuevamente al túnel, pude ver que este mismo estaba repleto de esa neblina blanca.
espesa. Yo me quedé sin saber qué hacer, pero de pronto se alumbró el túnel. A lo lejos se podía ver que venía el metro. Y cuando llegó e hizo la parada, yo sentí un gran alivio. Nuevamente me subí al vagón vacío, dejando entrar una poca de esa neblina que flotaba en el aire. Cuando llegué a la siguiente estación, pude ver que aquí sí había gente, policías, puestos y muchas personas abordando. Yo me salí y busqué a un policía pensando que la estación de Chapultepec estaba en remodelación, pues era lo más lógico, porque quizá taparon las salidas, pero no fue así. El policía me dijo que la estación Chapultepec estaba en servicio. Yo no le creí, así que me di media vuelta y tomé nuevamente el metro, pero en dirección a Chapultepec nuevamente. Hasta me da risa. Cuando llegué a la estación, se veía normal, con policías, personas, puestos y todas las luces prendidas y las salidas abiertas. Me quedé pensando en dónde habré estado. Mi teoría más lógica es que llegué a una estación fantasma. Sé que muchos no me creerán, pero me sucedió. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana y vivo en la Ciudad de México. No sé si ya habrán tocado el tema de la estación Consulado. Yo tenía un trabajo por esa zona y por un año tomé la línea 5 que va de Politécnico a Pantitlán para llegar a mi casa. Tengo varias historias que contarles, así que siéntense. Como les decía, yo trabajaba por ahí y diario me iba en Consulado. Rápido me aprendí el camino y después ya me lo sabía de memoria. Sabía cuánto demoraba en caminar, en transbordar, ya saben, cuentas para no llegar tarde al trabajo. Para transbordar a Consulado hay un pasillo muy largo, y fue aquí donde me pasaron estas tres cosas. La primera noche, por ahí de las 10:30, venía caminando yo sola. El pasillo es en zigzag y a veces no te das cuenta dónde hay gente. Empecé a escuchar pasos atrás de mí. Eran pasos muy pesados y rápidos, como si llevaran prisa. Volteé hacia atrás porque pensé que alguien venía, pero no se veía ninguna persona. Seguí caminando y aquellos pasos se acercaron más, a tal punto de que pude escucharlos cómo pasaron a mi lado. Pero nadie estaba en el pasillo. Aquellos pasos se fueron alejando como si alguien en verdad estuviera caminando. Esto me pasó 2 veces seguidas, pero una de estas, escuché clarito cómo me pasaron a un lado de mí, y aquel ser, o aquella cosa que no se veía, iba arrastrando cadenas, y así se alejó poco a poco. Lo segundo y lo más feo fue igual una noche. Esa ocasión me dejaron salir algo tarde. Eran las 11 de la noche cuando me encontraba caminando por el pasillo. Caminé por varios minutos, pero no llegaba a la salida. Pensé que el cansancio me hacía caminar más lento, así que seguí caminando. Pero cuando en verdad me di cuenta que ya llevaba más de 15 minutos caminando aquí, comencé a espantarme. Busqué a algunas personas, pero estaba todo solo. Caminé por varios minutos más, y en verdad, comunidad, la salida no estaba. Comencé a desesperarme. Sentía que me faltaba el aire en este lugar. Comencé a gritar que me ayudaran, pero nadie me escuchaba. Caminé y hasta corrí hasta cansarme. Pero solo era un pasillo muy largo. No llegaba. Sin mentirles, creo que caminé por 25 minutos aquí atrapada. Se me vino a la mente regresarme a la entrada y así lo hice. Vaya sorpresa. Aquí sí llegué muy rápido. Vi cómo entró una familia y yo la verdad me salí a la calle.
Me fui esa vez en taxi porque no quería adentrarme de nuevo en la estación. Por varias semanas estuve yéndome en taxi al trabajo y de regreso, pero gastaba mucho. Es por eso que de nuevo regresé a transbordar por Consulado. Esta última fue igual saliendo del trabajo. En mi trabajo le dije a un muchacho que me pretendía que me acompañara por favor. Él me dijo que sí, que me iba a llevar hasta mi casa. Cuando me adentré al pasillo me dio miedo, pero él me tranquilizó diciéndome que no pasaba nada, que estaba con él. Nos adentramos y estuvimos platicando mientras caminábamos. En eso, al frente de nosotros vimos a una viejita arrodillada pidiendo limosna. Estaba muy mugrosa. Llevaba un rebozo que le tapaba toda la cara. Solo se le veía el brazo estirado pidiendo dinero en un pocillo. Aquella anciana desprendía un aroma muy fuerte como a alcantarilla. Pasamos de rápido para no olerla, y ya varios pasos más adelante me dijo mi amigo: «Pobre señora, ni ha de llevar tanto, aquí está bien solo». Sacó unas monedas de su bolsa y ambos nos giramos para dárselas. Pero la anciana ya no estaba. En su lugar había una mancha gigante café, con moscas rondándola. Nos quedamos viendo y le dije: «Ya ves, si pasan cosas aquí, ya vámonos, córrele». Corrimos por el pasillo hasta la salida. Esa noche me fui a dejar a mi casa. En fin, dejé de trabajar por ahí porque esas cosas paranormales, en verdad, me aterraban. Quien haya pasado por ahí, confirme que esa estación está muy extraña. Gracias, comunidad, por escucharme. Esto comenzó cuando yo venía de regreso después de la escuela. Ese día se descompuso el metrobús y ya era noche, alrededor de las 9:20. No traía saldo en el celular para avisar a mi madre que tardaría más en llegar, pues el metrobús era mi único transporte para mi casa. Ya era una ruta fija y la única que me sabía. También no podía ocupar Google Maps para ver alguna otra ruta. Pero lo bueno que me encontré a una señora mientras iba caminando con esperanzas de encontrar el metro que yo recordaba. A la señora le pedí prestado su teléfono para hacer una llamada y así poder marcarle a mi madre. Pero ella solo me orientó a la estación. Cuando llegué al metro noté que era la línea 12 de la estación de Tlalilco. Noté algo raro. Habían muy pocas personas. En fin, pasé y todo. Al ir bajando las escaleras miré del otro lado y las paredes aún tenían tabiques sin aplanar. También noté grandes escaleras como entrecruzadas, al igual que solo 2 personas. Yo traté de buscar el mapa de la línea, pero nunca lo encontré. También tardó mucho en llegar el metro. Pero cuando llegó noté algo. Miré que era muy viejo. Traía todavía la antena. El uniforme del conductor era raro, como de color amarillo. Lo alcancé a ver. Al entrar al andén comencé a sentir mucho calor y como que me dolía la cabeza. Noté también que la gente se veía bien vestida, pero con ropa como de antes. No era de esta época. Solo dije en mi mente: bueno, está bien. Me coloqué mis audífonos y me dormí. Tenía que bajar en Nopalera. Desperté unas estaciones antes y luego miré la hora. Marcaba el reloj las 7:30 de la tarde. Me sorprendí bastante y al mirar alrededor la gente elegante y con esa ropa clásica ya no estaba. La verdad me espanté demasiado. Me quedé inmóvil. Por el miedo cerré los ojos y me dije: no me puede estar pasando esto a mí. Y al abrirlos, estaba en la terminal de Tláhuac y un policía me dijo: hijo, ya terminó el servicio. ¿Estás perdido o ingeriste alguna sustancia? Yo me quebré en llanto y le conté lo que me había pasado. Él me tiró de a loco. Sin embargo, le pedí su teléfono.
Accedió y marqué a mi madre desde el teléfono del policía para decirle que fuera por mí. Hola Santiago, soy un seguidor de tu canal. Me encanta todos los relatos que subes y más porque sé que es real todo lo que cuentan. Y hoy yo quiero compartir con ustedes una historia que me sucedió hace algún tiempo. Yo trabajaba de policía auxiliar en el metro de la Ciudad de México. Y para los que no sepan, algunas estaciones estaban en remodelación. Una de ellas era Zaragoza. Ahí a mí me tocaba estar vigilando a las personas que estaban trabajando. A lo largo de mi tiempo trabajando aquí, en el metro, jamás me había sucedido algo extraño. Era escéptico a todos esos temas e historias que contaban en el metro. Sin embargo, un domingo en la madrugada me tocó estar aquí vigilando. Eran más o menos entre 2:20 de la madrugada. Yo me estaba quedando algo dormido, cuando del túnel de la estación comenzó a salir un sonido. Era un gruñido muy grueso. No parecía un perro, parecía más como un hombre imitando a un perro. Cuando me asomé al túnel para ver qué era, pude ver una silueta en la oscuridad. Era un animal del tamaño de un perro, pero gordo, mucho más gordo que uno. Yo intenté ahuyentarlo, pero aquel animal solo seguía gruñendo. Por eso saqué mi linterna y le apunté para que se fuera. Pero cuando iluminé a aquel animal, pude ver lo más asqueroso y perturbador, aterrador, que he visto jamás. Aquello era una rata gigante de un color gris oscuro, pero lo que más me aterró fue que su cara no era la de una rata. Su cara, su rostro, era la de un hombre. Un hombre que estaba gruñéndome, imitando a un perro. Yo grité de la sorpresa y de lo aterrador que se veía este ser. Ni siquiera me di la idea de comunicarme con mis demás compañeros, con decirles que hasta se me enredaron los pies y solo pude caminar unos cuantos metros. Cuando guardé la calma, respiré profundo y regresé al lugar de donde había visto aquella cosa. Al alumbrar al túnel pude ver a lo lejos que esta rata humana se estaba alejando. Yo hasta el momento no he contado esto a nadie, solo a ustedes. Ustedes serán los primeros que escuchen esto, pues yo no tengo las agallas para contárselos a mis familiares. Gracias por darme un pequeño espacio en tu canal. También gracias, comunidad PS, por escucharme. Soy del estado de Michoacán, pero hace años estuve viviendo un año en la Ciudad de México. Yo trabajaba en Garibaldi. Es por esta razón que tenía que transbordar el metro sí o sí. Siempre me subía en la estación 201, pero ahora cada vez que voy a la ciudad, ya no tomo el metro, o al menos no de noche. ¿Quieren saber por qué? Ahí les va. Una noche casi a las 12 me subí al último metro. Cuando subí pocas personas estaban, pero como yo iba hasta el fondo, hasta el final del recorrido, poco a poco me quedé solo. Fue hasta la antepenúltima estación donde ahora sí me quedé sin nadie que me acompañara. Y cuando se bajó la última persona, pude ver que una mujer abordó el andén. A mí no se me hizo extraño, es normal. Pude ver a aquella mujer caminar por todo el vagón buscando el mejor asiento. No es que yo quería verla, pero sus tacones hacían mucho ruido. Y es por esto que me robaba la atención.
Esta mujer era alta, quizá 1,80 de estatura. Era de tez morena y llevaba un vestido largo el cual le cubría todo el pie. Aquella mujer pude ver que no se sentó, pero comenzó a hacer sonar sus tacones en medio del andén, intentando llamar mi atención, o al menos eso parecía. Cuando la vi pude ver que me sonrió, así que yo también le devolví la sonrisa. Pensé que me quería ligar, así que le desvié nuevamente la mirada. Aquella chica nuevamente comenzó a hacer sonar sus tacones. Pero cuando íbamos a llegar a la penúltima estación, aquella mujer comenzó a chistarme. Cuando el metro se detuvo, yo miré a aquella chica, la cual me estaba mirando. Pude ver cómo me señaló hacia abajo, y poco a poco comenzó a subirse la falda. Yo me sonrojé. Pero cuando se la alzó me dejó ver que aquello que se escuchaba no eran sus tacones, sino sus patas, pues esta misma me dejó ver que ella no tenía piernas. Tenía patas de cabra repletas de pelo negro. Yo me quedé frío, solo viendo cómo se subía aquella falda hasta la altura de sus rodillas. Cuando la vi, aquella mujer se echó a reír, y cuando las puertas se abrieron, ella salió corriendo haciendo ese sonido de tacones. Yo no me pude mover por varios segundos, y cuando reaccioné, el metro ya estaba en movimiento. Al llegar a mi estación comencé a tener miedo de volver a encontrarme a este ser. No sé qué habrá sido, no sé con qué me topé, pero desde esa noche no he vuelto a tomar el metro de la Ciudad de México. ¿Ustedes tienen recuerdos en los que siempre hacían lo mismo? En los que cada fin de semana eran tacos para desayunar o birria o consomé. Quizá ir de visita con la abuela o incluso una salida al cine. Yo sí. Para mí los domingos eran de ir a comer tacos o birria, luego ir a misa y por último una nieve. Pero antes de esto pasábamos por mi papá, quien trabajaba como guardia de seguridad nocturno, cerca de Chabacano. Esto sucedió cuando mi hermano tenía 8 años de edad y yo 13 años. Recuerdo que era una mañana de mayo muy soleada. Cuando recién desperté nos fuimos hacia el metro. Nos subíamos en la estación Ciudad Deportiva. A manera de que aprendíamos las estaciones y supiéramos andar en el metro, mi mamá nos ponía un juego a mi hermano y a mí. El juego consistía en ir contando las estaciones del metro. Teníamos que contar 9 para saber en cuál teníamos que bajar. Es decir, cuando decíamos 9, teníamos que bajar del vagón. Recuerdo que ya íbamos en la número 7, y la mayoría de gente ya se había bajado. No habían más que 10 personas en el andén. Cuando de pronto llegamos a la estación Chabacano, pero nadie se dio cuenta, o al menos nadie dijo nada. Mi hermano fue el que le dijo a mi mamá que yo había contado mal, pues el durazno era el número 4 y no el 7. Mi madre no le prestó atención y las puertas se volvieron a cerrar. El vagón siguió su recorrido. Un chavo que estaba recargado en el tubo se dirigió a una de las puertas. Cuando el vagón llegó a otra estación, se abrieron las puertas nuevamente. El joven se quedó viendo por unos segundos. Se quitó los audífonos y con cara de susto le preguntó a todos: ¿qué estación es esta? Un viejito que estaba al lado de él le dijo: es patriotismo, sigue Tacubaya. El joven, con una voz muy temblorosa, dijo: ahí dice observatorio. En ese momento todos los que escuchamos volteamos y nos asustamos. 2 viejitos, el joven, una parejita que iba besándose y, claro, mi familia y yo. Pusimos atención de aquella estación mientras las puertas se cerraban y el vagón se alejaba.
Era extraña. Recuerdo que era oscura. Vi cómo se alumbraba por algunos hoyos en el techo, pero no había luz. Algunas láminas estaban llenas de escombro. Esas láminas color crema representativas del metro. También habían cables mal puestos. Aunque no se veía el nombre de la estación por tanto polvo, se veía el logo característico de observatorio. Todos dijeron que algo estaba mal. El cartel o algo. El viejito dijo. Notaron que esa estación estaba abandonada. El joven dijo que tal vez estaba en remodelación, pero mi mamá le contestó que aunque estuviera en remodelación o construyendo, faltaban otras estaciones. Llegamos a la siguiente estación, pero las puertas no se volvieron a abrir, pues habíamos llegado otra vez a aquella estación extraña y abandonada. Todos nos quedamos en silencio y no dijimos nada. El metro siguió avanzando y en el túnel se detuvo por completo y se apagó por al menos un minuto. De nuevo todos en el metro comenzaron a platicar. Escuché cómo todos buscaban algo lógico para la situación. La energía regresó y el metro comenzó a avanzar. Cuando llegamos a la siguiente estación, todos estábamos temerosos para ver qué estación era. Pero nos relajamos cuando vimos por las ventanas que era Patriotismo. Y ya había gente esperando. El muchacho dijo que era su estación, pero no quiso bajarse hasta que llegamos a Tacubaya, en donde todos bajamos confundidos y algo temerosos. Cuando llegamos con mi papá, mi madre le dijo que nos habíamos tardado en llegar porque el metro se había atrasado y se adelantaban las estaciones. Mi padre no le entendió, pero le dijo que habíamos llegado 20 minutos antes de lo acordado. Hoy, recordando esta historia, no sé qué pasó allá adentro, qué estación era. Y es que no solo fui yo, fuimos mucha gente testigo de esto. Siniestros, antes de pasar a la siguiente historia, si te está gustando el video, deja tu like, comparte y dime, ¿estás escuchando de noche o de día? Estaré leyendo y dando corazoncito a tu respuesta. Ahora ya no los interrumpo más y sigamos con la siguiente experiencia. ¿Están listos? ¿Listas? Continuemos. Me presento, mi nombre es Marisol. He trabajado durante años en la Ciudad de México. Para esto tengo que abordar el metro sí o sí. Cuando me pasó esto que te voy a contar, no lo tomé como algo paranormal, pero sí muy extraño. Iba saliendo de mi trabajo como cualquier día normal. Eran las 9 de la noche cuando estaba en la estación de la línea 4, en Santa Anita. Estaba esperando el metro. Recuerdo perfectamente bien que esa noche estaba haciendo un calor infernal. Pero no solo en el metro, sino también en la calle. En la parada estaban muchas personas y yo siempre me voy al último vagón. Siento que hay menos personas. Esa vez me subí y me senté. Tenía que pasar varias estaciones. Yo me iba a bajar en la antepenúltima estación, en Bondojitos. Me mantuve sentada todo el transcurso. Vi cómo se metían y se subían y otros que bajaban. En la mitad del camino ya no habían tantas personas como al principio, solo unos cuantos. Ya todos estaban en asientos. Cuando pensé que llegué a mi estación, me paré de mi asiento, me puse frente a la puerta y aquella se abrió. Salí del andén. Al parecer fui la única que bajó aquí. El metro cerró las puertas y comenzó a avanzar. Y vi que estaba en Talismán, una estación después de donde bajaba. ¡Qué estúpida! ¿Cómo no me pude dar cuenta? ¿Cómo no me fijé? Me regañaba una y otra vez. Cuando iba caminando, no veía a nadie. No estaban ni siquiera los policías. No se me hizo raro, quizá estaban abajo. Yo no había comido y tenía hambre.
Cuando bajé a comprar algo, comencé a notar que estaba sola. Esta estación estaba vacía. Los policías, ni una luz de ellos, al igual que las personas. Qué raro, decía en voz baja. Cuando iba sobre las escaleras, comenzó a hacer mucho frío. Comencé a ver que llovía muy fuerte afuera. Hacía mucho frío, tanto que me mantuvo temblando. De un momento a otro el clima había cambiado. Al ir caminando, no habían puestos. Parecía que estaba sola en esta estación. Parecía una estación fantasma. Solo se escuchaban mis pasos y la lluvia afuera. Ni siquiera estaban las personas que vendían boletos. Parecía muy vieja esta estación. El olor también era muy fuerte, a humedad, a un lugar abandonado. Estuve temblando con este frío y lo más terrorífico es que estaba completamente sola, con las puertas cerradas con rejas solamente. Decidí regresar. Cuando regresé, caminé por las escaleras y, mágicamente, la parada estaba llena de personas. Los policías igual. Cuando bajé de nuevo, ya habían puestos. Me quedé asustada. La lluvia ya no se escuchaba y la temperatura nuevamente era cálida. Pregunté a un policía que qué había pasado, que dónde estaban, y él me dijo que no sabía de lo que yo le estaba hablando, que él había estado en ese mismo lugar todo el tiempo. Traté de convencerlo de que la estación hace un momento estaba completamente sola, pero me dijo que no. Quedé confundida. Hace unos minutos no había ni siquiera personas. Parecía el metro estar abandonado y al solo subir y bajar las escaleras, ya habían personas, puestos y policías. Quién sabe qué fue lo que pasó, pero me quedé totalmente anonadada por varios meses. Querida comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes enviar tu historia al correo que aparece en pantalla y en la descripción también te lo dejo. No olvides dejarnos un like y compartir este video con todas las personas que conozcas. Solo así, con tu ayuda, podemos crecer esta familia. Y bueno, comunidad, de esta tarde ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Fui hace mucho tiempo a la Ciudad de México. Fui a visitar a uno de mis familiares. Yo no sabía moverme por la ciudad y mucho menos en metro. Así que fueron por mí a la estación de autobuses. Al regresarnos, había mucha gente. Nosotros estábamos formados. Cuando llegó el primer tren, todos empezaron a empujar, a aventar. No pudimos subirnos, pero quedamos al principio de la parada, justo para que el otro tren viniera y fuéramos los primeros en entrar. A los lados había gente, pero ya no tanto como hace un rato. Una chica de un par de personas destacaba. Estaba un poco sucia, con minifalda rosa. El pelo lo tenía castaño, corto pero alborotado. Su maquillaje estaba corrido, con la mirada hacia abajo. Parecía triste. Al acercarse el metro, aquella muchacha dio un paso hacia enfrente y cayó, pasando el metro por encima. Muchas personas gritaron y yo también grité. El metro se detuvo y muchas personas estaban buscándola entre esos huequitos que se veía muy poco.
Yo solo me quedé sorprendido. Mi familiar que estaba a un lado estaba confundido, al igual que muchas otras personas preguntando qué había pasado. Otras personas le respondían que una muchacha se había lanzado al metro y la había arrollado. Quién sabe cómo llegó la voz tan rápido hasta la que conducía el metro y dio reversa. Pero algo curioso pasó. Aquella muchacha, aquella chica que había dado un paso hacia adelante, no estaba. No había ningún rastro de ella. No había carne. No había sangre salpicada. No había nada, ni un maldito rastro de alguna persona que le había pasado el tren encima. Todos los que vimos eso nos quedamos boquiabiertos, preguntándonos qué locura era esa. El metro se adelantó nuevamente y nos subimos mi primo y yo. Dijo que no vio nada. Nada igual que muchas otras personas, pero al igual muchos de nosotros vimos a aquella mujer dar un paso hacia enfrente y caer para ser arrollada por el metro. Recuerdo mucho una experiencia que fue aterradora. En estos tiempos, aún en el metro se suben a cantar, a vender cosas, a vender dulces, pero hace muchos años era algo diferente. No sé ustedes si recordarán, pero antes se subían personas sin camisa, con vidrios envueltos en una tela. Después su show era rodar sobre ellos, azotarse, hasta que les saliera un poco de sangre. Eso a mí se me hacía espeluznante, pero nada más era eso, ¿verdad? Pues un día en la noche, saliendo de mi trabajo, llegó un muchacho en alguna estación. Ya no me acuerdo cuál fue, pues fue hace muchos años. Pero el metro venía medio vacío. No le convenía hacer este show, pero aún así lo hizo. Aunque era diferente a todos. Se puso en medio del pasillo, sacó su tela con vidrios y después sacó algo. Algo rojo, parecía sangre. Lo virtió haciendo un círculo en la tela. Sacó una figura extraña, los puso a un lado y después sacó la Biblia satánica. La puso al lado de él y comenzó a recitar unas palabras, al parecer en latín. Supuse que ese era un show para destacarse de los demás. Por más extraño que parezca, me gustó. Pero conforme iba recitando aquellas oraciones, me sentía diferente. Se sentía una presencia pesada. Aunque quizá era mi sugestión al ver todo eso, pero se tornaba inquietante cuando comenzó a hablar más fuerte y a aventarse entre los vidrios. Después agarró uno de ellos y comenzó a cortarse los brazos. No eran heridas profundas, pero sí escurría sangre. Cuando empezó a escurrir, la acercó a aquel libro y dejó caer su sangre en las páginas. Ahí fue cuando el señor de enfrente me dijo que ya no lo viera. Al llegar a la siguiente estación me jaló con él. Me dijo que nos bajáramos. Al bajarnos, él me dijo que él era un brujo, de los que hacen curaciones y esas cosas. Me explicó que este muchacho no estaba haciendo un show. Me dijo que estaba haciendo un ritual satánico para algo malo. Qué bueno que me sacó, en verdad, al parecer no era sugestión mía. Sí se sentía pesado el ambiente. No sé si invocó algo o intrigó a alguien de ahí. No lo sabré. Espero que las personas que se quedaron al final de ese supuesto ritual estén bien.